Continuamos conversando con César Andrade, compañero del movimiento Alianza País. César, estábamos hablando de la necesidad de tener una mayoría en la Asamblea Nacional, que es lo que está proponiendo Alianza País, para alcanzar estos cambios que tú ya nos has venido comentando en el segmento anterior. Esta mayoría que ustedes buscan no afectaría, como han dicho muchos otros sectores, no sé, la participación de las minorías. Se trata de una acumulación de poder. ¿Cuál es tu criterio al respecto? O sea, fíjate, yo creo que lo que pasa es que alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional es de alguna manera es implementar lo que en la patria está pasando, lo que en el país está pasando. O sea, aquí nosotros hemos tenido una adherencia al proceso históricamente desde que está el presidente Correa, que no ha bajado el 70%, siempre ha habido una identificación con el proceso de 70, 75, 80%, en los momentos más altos 82%. Entonces, que eso se traslade a la Asamblea era lo más justo. Me parece que era realmente más bien peregrino, y ese discurso de las minorías es un discurso peregrino que la oposición asume para llevar la voz de realmente un grupo que es bien minoría. O sea, realmente no es que ni siquiera esa gente que no está adherida al proceso está agrupada en un solo espacio que haga una contraposición, de ninguna manera. Están regados y dispersos defendiendo sus intereses particulares. Por un lado los banqueros, por otro lado los empresarios corruptos, por otro lado gremios que malentendieron la organización. Entonces, me parece que en ese sentido, el alcanzar mayoría para la Asamblea en este periodo es de absoluta justicia con el proceso histórico que estamos viviendo. Y creo que va a ser una de las cuestiones que van a empezar a golpear, porque es tan abrumador, o va a ser tan abrumador el apoyo que tengamos, que van a decir que la Asamblea no es ilegítima por no representar las minorías. Me parece que que es algo absolutamente alejado de la realidad, porque más bien lo que hace es verificar lo que se siente en el país a diario realmente. Pero podemos confiar en que esta mayoría será de alguna manera la voz del pueblo ecuatoriano, de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los barrios del sur, de la gente que tradicionalmente ha sido excluida, que se encuentra en condiciones de pobreza. ¿Podemos confiar en que va a ser así? Yo estoy seguro que sí. Me parece que las listas, y no porque esté yo como parte de las listas, sino las listas en general, se han conformado con mucha responsabilidad. Creo que nosotros somos herederos de este legado histórico de lucha social, que ahora ve la posibilidad de capitalizar eso en lo concreto, en el quehacer de gobierno y de la Asamblea. Entonces, parte de nuestra construcción, nuestra matriz es la organización social. Entonces, nosotros estamos seguros que vamos a poder tener esa interrelación, esa conexión, porque o sea, nosotros solo somos asambleístas. O sea, no somos ni genios de la Grecia, ni la última Coca-Cola en el desierto, para nada. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es representar la voz de la mayoría de las personas en la Asamblea Nacional, obviamente con la responsabilidad y la coherencia con el proyecto político al que nos debemos, que es el proyecto socialista, el socialismo del buen vivir, que es el que estamos construyendo. Antes de conversar sobre el socialismo del buen vivir, que me parece que es importante profundizar para que la gente conozca esta propuesta, ¿cuáles han sido los mecanismos de coordinación, o cómo ustedes están garantizando el involucramiento de los movimientos, del pueblo organizado en este proceso llamado Revolución Ciudadana? Porque no es solo el tema de estar en el gobierno, es también el ir construyendo un proceso desde la base. Ahora ya de alguna manera se está tratando de garantizar la organización social. De hecho, una de las conquistas, uno de los aportes más interesantes de la Constitución de Montecristi fue el establecimiento de un poder, de otro de los poderes que conforman el Estado, basado en la participación ciudadana y el control social. Eso se está apoyando desde una política de Estado ya, pero no como una dádiva ni como una retribución, sino más bien como una función fundamental para la construcción del Ecuador justo que queremos. Entonces, en ese sentido, de alguna manera esto ya se está llevando a cabo en lo concreto. Hay cosas que todavía falta realmente desarrollar. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la silla vacía, que es un espacio que todavía tenemos que ver cómo se implementa en lo real, porque, por ponerte un ejemplo, si queremos hablar con un representante o un representante de los comerciantes informales que tenga voz en el Consejo Metropolitano, por decirte un ejemplo, hay que definir cuál de las 40 asociaciones que existen en Quito y cómo trabajar ese tema. Son cosas que ya se deben seguir reglamentando, se deben seguir mejorando. Pero independientemente de ese tema que es más bien formal, en el fondo está el contacto. Institucional, ¿no? Exactamente, más institucional. En el fondo está implícita la necesaria relación y la interacción constante, permanente, pertinente con la organización social.
yo creo, y te digo sinceramente, que no puede haber un cambio en el país si es que la organización social no acompaña ese cambio. No es posible. O sea, lo que podríamos hacer es un cambio institucional o incluso mejorar las condiciones de vida, pero no cambiar el país si la organización social no se involucra y si no se recoge ese involucramiento en lo concreto. Entonces, me parece que es un tema que hay que profundizar, que se ha mejorado bastante, pero que todavía, igual que un montón de cosas, hay que seguir profundizando y mejorando cada vez más. Sin embargo, ¿crees tú que hay en la organización social una división? Porque tenemos otros candidatos, otros partidos que dicen representar a la izquierda. Entonces, ¿qué está pasando con la organización social? ¿Está dividida o es, no sé, un nuevo telón ahí que nos quieren poner para confundirnos? O sea, yo creo que hay un malentendimiento y hay unas posiciones que son complicadas con la realidad actual. O sea, me parece que, a ver, nosotros, yo digo nosotros, en general el proceso de Revolución Ciudadana tiene su vertiente más fuerte y ideológicamente hablando en la izquierda. Nosotros defendemos el socialismo del buen vivir, que es un tema que es interesante hablarlo, ampliarlo. Sin embargo, hay este malentendimiento de que todo lo que se oponga en este momento a la posibilidad de un desarrollo coordinado desde el Estado se puede entender como socialismo o se puede entender como una posición de izquierda. Me parece que en ese sentido la gran separación con estas corrientes viene por el lado de la ecología, con el tema de la minería, básicamente, y por el tema del reconocimiento de las organizaciones sociales, que a mi forma de ver, en este punto también tienen que hacerse una revisión interna, hacerse un repensamiento hacia adentro. Yo, por ejemplo, te digo muy sinceramente, Grace, estaría muy feliz de tener una CONAIE fuerte. Creo que sería muy bueno para el país tener una CONAIE fuerte que realmente representa al movimiento indígena, pero no es cierto. Lo que tenemos es una CONAIE dividida con la CONFENIAE y la ECUARRONARI defendiendo sus intereses. Auqui Tituaña hace poco era dirigente principal de la CONAIE y resulta que fue un posible candidato de Lazo. O sea, imagínate esas contradicciones. O sea, la derecha más dura inserta en los espacios de dirección de la organización más grande de los indígenas. Eso es algo que a mí personalmente me parece que es insano para el país, porque mientras más organizados estemos, más posibilidades de trasladar esas necesidades de los representados a los espacios de decisión. Lamentablemente eso no pasa. Por eso yo creo que en este proceso de reconstrucción del país también hay que reconstruir estas organizaciones y reconstruirlas con las representaciones verdaderas. En todo caso, yo creo que las posibilidades están abiertas. Ese discurso que están planteando de autoritarismo, de prepotencia del presidente no es tal, yo te digo, porque realmente hay mucha apertura, pero bueno, en todo caso yo espero que en este proceso, como ya está sucediendo, la gran mayoría de organizaciones sociales de izquierda se sumen y vayan aportando. O sea, nosotros no queremos incondicionalidades ni posiciones acríticas, todo lo contrario. Queremos que haya y es parte de nuestra propuesta, de nuestra dinámica, un profundo ejercicio de autocrítica, pero autocrítica sana, patriótica, o sea, que ayuda a salir al país en lo que estamos construyendo y no que se oponga visceralmente a lo que se plantea. Y estamos convocados y convocadas a seguir construyendo el socialismo del buen vivir. En palabras sencillas, ¿cómo definir este modelo que es el que estamos construyendo desde nuestra propia realidad? Es bien interesante esto del socialismo del buen vivir. Te digo que realmente cuando nos hemos puesto a conversar ahí con gente que maneja intelectualmente los temas estos, es bien interesante la discusión de Marx, Engels, que los procesos históricos, que el no reconocimiento de las realidades actuales, que el ecologismo, que las diferencias de género. Bueno, a mi forma de ver, te digo, sinceramente, el socialismo del buen vivir tiene unos principios que son fundamentalmente sencillos, y además es una cosa muy, muy interesante. Te digo que yo creo que el socialismo del buen vivir, junto con la teología de la liberación, son de lo que intelectualmente más ha aportado a Latinoamérica al mundo. De hecho, yo creo que el hecho de que desde Europa nos estén regresando a ver qué están haciendo allá no es de gratis. O sea, es porque efectivamente se ve que sí es posible construir una sociedad diferente basados en líneas diferentes a lo que es el capitalismo, el imperialismo. Y a mi forma de ver, el principio básico es que la función del socialismo del buen vivir aplicada al ejercicio del Estado en general es centralizar el buen vivir del ser humano, dejar al ser humano como objetivo fundamental del ejercicio democrático, del ejercicio del Estado, no el capital, que era lo que sucedía en el modelo neoliberal que estaba imperando hasta hace poco. Ese es el gran resumen.
¿Cómo hacerlo? Y es parte del quehacer, es lo que estamos tratando de construir, pero en resumen es que el ser humano sea el objetivo último, el buen vivir del ser humano es el objetivo último del ejercicio del socialismo que tenemos. Es importante decir que este buen vivir es un proceso, ¿no? No es una cuestión que se construye de un día para el otro, es un proceso que nos convoca, como decía, a todos y todas. Te digo porque en esta campaña también se ha querido confundir tanto a la gente en el sentido de pensar que de un día para el otro vamos a tener, no sé, todos un nivel adquisitivo alto, que no es lo que busca el buen vivir, y querer decir que por eso este proceso no avanza como debería avanzar. Exactamente, o sea, yo te digo que nosotros estamos clarísimos que estamos en un proceso de transición. O sea, te estaríamos mintiendo y mentiríamos si dijéramos que ya hemos alcanzado el socialismo del buen vivir porque estamos pugnando por llegar a él. No, o sea, de todo. Es más o menos como lo que decía en algún momento Galeano, en algún momento decía que la utopía sirve para caminar, o sea, no es tanto para alcanzarla, sino para caminar. Estamos en ese momento. Yo creo que las transformaciones estructurales que el país tiene que vivir todavía son muy complicadas, que son muy profundas. Sí, con lo que se ha hecho, a la velocidad que se ha hecho, hemos tenido estos niveles de confrontación, de tensión en la sociedad. Hemos tenido que llegar a un 30 de septiembre, por ejemplo, en el que la vida del presidente estuvo en riesgo. Me parece que lo que vendría, si fuéramos así, ¿qué te digo?, inflexibles en este entender de la transición, sería mucho más complicado. Por eso el proceso que estamos viviendo me parece que es un proceso sano, que es un proceso necesario, pero estamos clarísimos, un proceso de transición hacia lo que realmente queremos. Para terminar, Alianza País ha llamado a un voto en plancha. ¿Por qué crees tú que es importante este tema del voto en plancha? Porque el voto en plancha te asegura la mayoría, y es lo que nosotros buscamos. Además, creemos que las listas en general se han conformado de una manera responsable. Me parece que son listas que uno puede sentirse orgulloso de la representación que tendría. No hemos buscado las caras famosas, no hemos buscado la cara conocida, que es una práctica que lamentablemente aún llevan aquí muchos partidos, sino más bien el compromiso y la posibilidad de verificar una adherencia, una pertinencia con este proyecto. Es clarísimo, nosotros tenemos una misión en este proceso, y el presidente ya lo ha planteado, y para nosotros esa va a ser la misión, es eliminar la pobreza del Ecuador, eliminar la pobreza para, eliminando esa pobreza, alcanzar el buen vivir para la mayoría de los ecuatorianos. Y por eso es que estamos pidiendo y estamos seguros que vamos a tener la mayoría en la asamblea que viene. César, muchas gracias por haber conversado con nosotros a través del Centro de Prensa Nuestro-Americano. Te abrimos el micrófono para que nos des un mensaje final antes de despedirnos. No, muchas gracias, Grace, muchas gracias a ustedes, compas, por esta oportunidad. Más bien, pedirles que nos apoyen. El apoyo no termina el día 7 de febrero teniendo la mayoría en la asamblea, que estoy seguro que lo vamos a tener, sino manteniéndonos vigilantes porque se siga construyendo este sueño de un Ecuador posible. O sea, realmente creo que una de las, como decía hace un momento, el mayor valor de esta revolución ciudadana es devolvernos la esperanza, o fue devolvernos la esperanza de un Ecuador justo, solidario, equitativo, como una posibilidad real en su construcción. Y para eso el apoyo que ustedes nos den es muy importante. Así que gracias. Gracias, César, y gracias a todos y todas por acompañarnos nuevamente. Seguimos construyendo poder popular desde la comunicación alternativa, libre. Somos el Centro de Prensa Nuestro-Americano. 2 litros sans